¿Qué tal? Hola a todos. Es una hermosa ocasión que el Señor nos permite disfrutar nuevamente juntos para poder reflexionar en su palabra. Yo estoy muy contento de poder compartir este tiempo nuevamente con ustedes, sobre todo después de haber atravesado y vivido un año tan difícil e incierto como fue este año 2020, que sin darnos cuenta ya nos encontramos finalizando el tiempo de noviembre, entrando próximamente a un nuevo mes de diciembre, si Dios lo permite, que sin duda va a traer muchísimos tiempos de reflexiones, de transformaciones, de cambios a partir de las numerosas circunstancias que se dieron en un breve periodo de tiempo. Saben, yo reflexionaba sobre todo lo que pasó este año y lo que sigue pasando, ¿no? Y cómo nuestra vida puede cambiar rápidamente en corto tiempo, ¿no? Nuestras circunstancias pueden verse alteradas en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, tiene más vigencia, ¿no?, la palabra allí en la carta de Santiago, cuando dice el hombre, ¿no es cierto?, planifique, iremos a tal lugar, ganaremos y demás, cuando la vida no es más que una niebla, ¿no es cierto?, y es Dios el que tiene la última palabra sobre lo que va a acontecer. Por lo tanto, dice de la carta, deberíamos decir, ¿no?, si Dios así lo quiere, iremos a tal lugar o no iremos, ¿no?, confiando un poco en lo que Dios va a designar para nuestras vidas. Y yo creo que este año, entre numerosas experiencias que cada uno de nosotros puede tener en lo individual, a nivel global nos enseña un poco a confiar plenamente en el Señor y saber que las circunstancias que suceden están bajo su control y que nuestra función es confiar en que Él va a ordenar cada una de las cosas en su tiempo y en su momento. Por lo tanto, debemos estar expectantes a las señales que el Señor nos da. Pero saben, es un tiempo que reflexiones mediantes. He leído mucho la palabra del Señor, he vuelto a la Escritura de una manera particular para estudiarla, para desmenuzarla. Y en este sentido el Espíritu me llevó nuevamente a recordar y a estudiar la historia del pueblo de Israel, particularmente sus primeros pasos como pueblo, sus primeros pasos como pueblo de Dios, ¿no? Y esto obviamente hace mención no solamente al Éxodo, ¿no?, que quizás es el hito, ¿no?, en el pueblo de Dios y que dio lugar al nuevo pacto, o el primer pacto, ¿no es cierto?, sino fundamentalmente a pensar que luego de un éxodo hubo un periodo, muchísimo tiempo, estamos hablando alrededor de 40 años, en donde el pueblo de Israel deambuló por un desierto hasta alcanzar la tierra prometida, la promesa de Dios. Y saben, este deambular es una palabra precisa que quiero utilizar porque el comportamiento del pueblo de Israel fue un comportamiento errático, un comportamiento que no iba ni para adelante ni para atrás. Fueron 40 años, o por lo menos 38 años, después vamos a verlo bien y estudiarlo bien hoy, pero por lo menos 38 años que el pueblo de Israel estuvo detenido, sin saber para dónde ir, sin poder confiar en las promesas de Dios, ¿no?, o iba a destiempo en relación a la voluntad y a la conformidad que Dios quería para ellos. Por lo cual, esto llevó a una gran cantidad de problemas que se constituyen en la historia del pueblo y que también ha dejado sus marcas en él. Pero hay una imagen que sobresale por sobre otras en el trayecto de Israel y que es el emblema de estos 38 años que les menciono, y es el desierto. A lo largo del desierto Israel vivió innumerables situaciones, pero sin duda alguna el desierto ha quedado en el imaginario colectivo como un lugar de prueba, de tormento, de dificultad, ¿no? Y pensemos que incluso para nosotros como occidentales el desierto es una figura bastante compleja, ¿no? El desierto nos remite a la falta de recursos, el desierto nos remite a la soledad, el desierto muchas veces nos remite a la enfermedad, ¿no?, metafóricamente hablando. Y es que pensar en un desierto es pensar en un lugar sin vida, es pensar en un lugar árido, un lugar en donde las cosas no crecen o crecen con muchísima dificultad, en donde las lluvias son escasas, en donde la vida se vuelve una verdadera supervivencia y uno no puede disfrutar. Es decir, el desierto no es un lugar en donde uno elegiría estar en el mejor de los casos. Y es interesante, ¿no?, porque ¿quién de nosotros, teniendo la posibilidad de ir a cualquier lugar a vacacionar, iría a un desierto, ¿no? Salvo que nos guste el turismo aventura o que queramos ver alguna cuestión arqueológica particular. Difícilmente, por ejemplo, para unas vacaciones familiares con niños pequeños iríamos al desierto, ¿no?, en medio de la nada.
porque sería sumamente arriesgado, ¿no? Incluso pensando en no tener las provisiones o no sabiendo cómo trasladarnos, ¿no? Sin un vehículo, teniendo más herramientas que nuestros propios pies para salir de ese lugar. Es decir, no es un lugar que uno elegiría en el mejor de los casos, pero sin duda, desde un lugar metafórico, todos atravesamos desiertos, ¿no? A veces los hemos elegido sin darnos cuenta y a veces nos hemos envuelto en situaciones que se han constituido en verdaderos desiertos. De hecho, hay muchísimos autores cristianos y no cristianos que utilizan el desierto como metáfora de las dificultades de la vida humana y como esos momentos que consideramos improductivos. Pero saben, la palabra de Dios da otra visión del desierto, que no es esta visión meramente occidental, de la mano de la productividad, del éxito, sino que para Dios el desierto es un lugar muchas veces necesario, y es el lugar que Dios ha elegido para manifestarse a su pueblo de diferentes formas. Es el lugar que ha elegido para entablar el pacto con el pueblo de Israel allí en el Sinaí. Es el lugar en donde ha llevado numerosos profetas del Antiguo Testamento para tener un encuentro. Es el lugar que el Señor Jesucristo eligió para poder fortalecerse, en donde fue tentado, pero a su vez salió victorioso de esa tentación. Es el lugar en donde numerosos personajes cristianos tuvieron que padecer, tuvieron que vivir, tuvieron que exiliarse, pero aún así encontraron la mano de Dios en todo momento en esa circunstancia. Y es que para Dios el desierto no es solamente un lugar de disciplina, un lugar de falta de vida, un lugar difícil, es un lugar de encuentro, es un lugar de transformación, es un lugar en donde hay ausencia de distracción. Por lo tanto, nuestro corazón necesariamente o se vuelca a la desesperanza o va hacia Dios buscando un nuevo horizonte. Y me parece importante resaltar esta imagen del desierto, ¿no? Y sobre todo cuestionarnos juntos hoy esto de que el desierto es sinónimo de la ausencia de vida. De hecho, los israelitas, ¿no?, en numerosas poesías pensaban esto, ¿no? Valle de muerte, valle de huesos, desierto. Sin embargo, el desierto también es un lugar alcanzado por Dios. Es un lugar en donde la presencia de Dios está, aún en lo más difícil. Y eso lo vemos a lo largo de todo el texto bíblico y a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Y déjenme decirles que si es un lugar alcanzado por Dios, es un lugar en donde la vida también está. Porque donde Dios está, también la vida está presente, porque Dios es vida. Y de hecho, si pensamos un poco, hay ciertas plantas, ¿no?, que crecen solo en climas desérticos, hay ciertos animales que viven en el desierto, por supuesto, adaptados a las circunstancias que han vivido, pero sin embargo, hay vida allí. Por lo tanto, el desierto no es un lugar de muerte, sino que es un lugar de descubrimiento. Hay vida, hay crecimiento, hay cambio, transformación, pero hay que buscarla, ¿no? Cada uno de los personajes bíblicos que fue llevado por Dios al desierto debió encontrar y hallar algo particular, a veces en el afuera o a veces en el adentro, pero en todos los casos guiados por la voluntad de Dios. Muchos profetas hallaron a Dios, muchos perseguidos hallaron la salvación, muchos, como el pueblo de Israel, hallaron que ya no eran un conjunto de personas reunidos por circunstancias aleatorias, sino que se constituyeron un pueblo porque Dios así lo quiso. Entonces yo quisiera que, teniendo esta imagen del desierto en nuestras mentes y teniendo presente la historia de Israel, leamos unos textos del Antiguo Testamento juntos y podamos comenzar a pensar en las enseñanzas que nos da el Señor a través del desierto. Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, los primeros 8 versículos, ¿sí? Es decir, del versículo 1 al versículo 8, y leemos. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, esto es 3 meses después de la salida, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Es decir, desde la salida de Egipto, allí en la tierra de Gosén, ¿no es cierto?, pasando el Mar Rojo, por supuesto, hasta Sinaí, tuvieron un trayecto de alrededor de 3 meses. Y dice el versículo 2, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues,
Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces vemos en este primer segmento, o en esta primera perícopa, cómo al acampar en el Sinaí previo, ¿no es cierto?, a la entrega de las primeras tablas de la ley, Dios da un mensaje a Moisés para que le transmita al pueblo. Y ese está llamado a ser pueblo, llamado a ser una nación apartada, por ende santa para él, tesoro preciado entre todos los pueblos de la tierra. Y el pueblo asintió a estas palabras y respondió a Moisés y con ello a Dios: así haremos y seremos el pueblo de Dios, ¿no? Empieza a configurarse este pacto que les mencionaba. Pero vamos a Deuteronomio. Y vamos a leer desde el capítulo 1, el versículo 19 hasta el 46, es decir, del 19 hasta terminar el capítulo, y luego un versículo del capítulo 2 que les voy a mencionar en un momento. Entonces leemos Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Luego de mucho tiempo, ¿no?, de lo que les he leído, dice: y salidos de Horeb, anduvimos aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Es importante situarlos en que este es un discurso de Moisés al pueblo. De hecho, todo Deuteronomio se constituye con discursos de Moisés al pueblo, ¿no? De hecho, la palabra Deuteronomio viene del antiguo hebreo de barim, que quiere decir palabras, ¿no? Es decir, vamos a encontrar estos discursos o palabras de Moisés al pueblo. Entonces le está recordando al pueblo de Israel ese trayecto terrible que tuvieron que pasar en el desierto hasta llegar a este lugar llamado Cades Barnea, que era una suerte de antesala o introducción para poder luego entrar en la tierra prometida en Canaán. Entonces dice el versículo 21 lo siguiente: mira, Jehová Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Fíjense qué interesante, no temas ni desmayes, palabras que también las vemos como un eco reiterado de Dios a Josué, ¿no? A lo largo del primer capítulo del libro de Josué vemos reiteradas estas palabras: no temas ni desmayes, ¿no? Y dice versículo 22: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: bueno, vamos a enviar varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Es decir, que ya a esta promesa de Dios le pusieron un pero. Es decir, vamos a tomar la tierra, pero primero, no confiemos del todo en lo que Dios nos dice, enviemos, ¿no?, espías, ¿no?, los famosos 2 espías, uno por cada tribu que envía el pueblo de Israel. Y el dicho, dice Moisés, me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos el fruto del país y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y comenzaste a murmurar en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? ¿Por qué nos ha sacado de la tierra de Egipto? Para entrar en manos del amorreo y para destruirnos. ¿A dónde vamos a subir? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac, estos son los gigantes, ¿no?, o lo que llamaban los gigantes el pueblo de Israel. Entonces os dije: no teman, ni tengan miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a ese lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconocernos el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Y oyó
la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, el que verá y el que le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo, dice Moisés, tampoco tú entrarás. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirán de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán, y a ellos les daré, y ellos heredarán la tierra. Pero vosotros volveos e ir al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Esto es interesante, porque luego de la reprimenda de Dios por su falta de fe y su falta de confianza en Él, se arrepienten inmediatamente y dicen: bueno, vamos a subir y hacer la guerra. Está bien, no vamos a volver al desierto, vamos a hacer la guerra, vamos a entrar. Sin embargo, estas palabras no obedecían a la fe, no obedecían a la confianza, no obedecían a la templanza que Dios quería en ellos, sino que obedecían al miedo, al no querer volver al desierto, al no querer estar allí más tiempo. Por lo tanto, era más impulso que fe, ¿no? Era más miedo que confianza. Por eso el Señor responde lo siguiente, versículo 42. Y Jehová me dijo: diles, no suban ni peleen, pues yo no voy a estar entre ustedes, porque si lo hacen, serán derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no me hiciste caso, dice Moisés. Fueron rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subieron al monte. Pero salió a vuestro encuentro el enemigo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades Barnea por muchos días, los días que habéis estado allí. ¿Por cuántos días? Fíjense, capítulo 2, versículo 14, y los días que anduvimos desde Cades Barnea hasta cuando finalmente pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años. Y dice: hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Este relato es un contraste con el primero que leímos, ¿no? El primero, el pueblo aún jura que van a servir al Señor, que van a confiar en sus promesas y que van a seguir sus enseñanzas. Pero de pronto, ante el miedo, ante las circunstancias adversas, comienzan a flaquear, y eso los lleva a deambular 38 años más del tiempo que hubieran tenido que estar, ¿no? Nosotros siempre decimos que el pueblo de Israel estuvo 40 años aproximadamente en el desierto, de los cuales 2 años, ¿no?, se dedicó a estar en el Sinaí, ¿no?, porque en el Sinaí estuvieron alrededor de 2 años, 1 año y medio, 2 años, en presencia del Señor, recibiendo instrucciones, y luego el trayecto allí a Cades Barnea fue relativamente corto en tiempo histórico. Pero sin embargo, después de esto, 38 años yendo y viniendo, ¿no?, por su falta de fe y confianza. 38 años en el desierto, aprendiendo y volviendo sobre sus pasos. Porque, como nos dice el texto, fueron rebeldes, no aprendían, ¿no?, y no escuchaban la voz de Dios cuando debían escucharla, ¿no? Por eso me parece importante señalar esto, ¿no? Por más que Dios nos hable y nosotros queramos escuchar su voz, es importante escucharla en el tiempo que Dios lo quiere, no a destiempo, ¿no? Si Dios me dice algo en este momento, es para este momento. No sirve que después yo no escuche y luego tenga una mala experiencia y vuelva sobre esa palabra, ¿no? Será para mi crecimiento, será para mi transformación, pero no dejemos pasar el tiempo, porque luego hay consecuencias, ¿no?, como vemos en el relato. Pero pasemos brevemente a los 4 puntos que quería transmitirles. La primera enseñanza que nos transmite el texto es que el desierto, como imagen que nos transmite el texto bíblico y como lugar de enseñanza de Dios, es un lugar de pausa. Fíjense qué interesante esto. Cuando el pueblo de Israel, y visualícenlo, cuando el pueblo de Israel
sale de Egipto, ese lugar de esclavitud, de sometimiento, de tristeza, de cansancio, de fatiga. Se ve, ¿no es cierto?, guiado por un hombre que no conocían hasta ese momento, que era Moisés, que demostró con una serie de señales, guiado por Dios, que era un hombre, profeta, que podía llevarlos a un lugar mejor, porque se veía la mano de Dios en él. Y no solamente lo comienzan a seguir, sino que siguen viendo señales aún en el trayecto. Este mismo hombre, guiado por Dios, hace la proeza de dividir el Mar Rojo en dos. Ellos cruzan por el seco. A su vez ya tenían la presencia de Dios con ellos, como dice el texto bíblico. Había una nube que era la misma presencia de Dios, que los guiaba de día, una columna de fuego que los guiaba en la noche. Por lo tanto, comenzaron a ver proezas inimaginables que no habían visto en toda su existencia en Egipto. Sin embargo, cuando el ejército del faraón cesa de perseguirlos y ellos cruzan el Mar Rojo, se encuentran con el desierto, no con otra cosa. Seguía la presencia de Dios, seguían las promesas, estaba allí Moisés, también estaba Aarón, pero había un desierto. Fíjense qué interesante esta imagen, ¿no? Después de tantas proezas, después de tantas actitudes de parte del pueblo, se encontraron en el desierto no sabiendo muy bien qué hacer, aunque Dios les decía que marchen y que sigan. Primer elemento que quiero señalar. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del pueblo de Israel. Sin embargo, para que Israel sea un pueblo, falta muchísimo tiempo. De hecho, ser pueblo es un camino que Dios les propone a partir del pacto en el Sinaí, ¿no? Ellos iban a ser un pueblo porque Él iba a ser su Dios, ¿no es cierto? Y por lo tanto ellos aceptaron dicho pacto y se constituyeron en términos bíblicos como pueblo. Pero el camino a ser pueblo duró muchísimos años e incluso siglos. Por mucho tiempo hablamos de un conjunto de personas que lo único que tenían en común era el malestar de vivir como esclavos en Egipto. Por otro tiempo vamos a empezar a hablar de tribus, ¿no? Cuando se empieza a dividir el pueblo en tribus, con jueces, y se empiezan a agrupar, vamos a empezar a hablar de una liga tribal, es decir, un conjunto de tribus, como pequeñas sociedades que cooperaban entre ellas, pero tampoco eran un pueblo. Es decir, vamos a hablar de un verdadero pueblo de Israel recién en tiempos de David. Fíjense cuántos años faltan aún para que sea un pueblo. Por lo tanto, cuando Dios lo llama pueblo, lo llama en un sentido de llamado y de promesa. Ser pueblo de Dios es un camino. Y es una enseñanza que también podemos llevar a nuestra iglesia. Ser iglesia no es ir hacia un lugar, y eso lo sabemos muy bien. Ser iglesia es que cada uno de nosotros, como dice el apóstol, seamos piedras vivas, ¿no? Y que configuremos ese edificio que es la iglesia. Juntos, cada uno de nosotros somos iglesia. Pero ser iglesia no es un hecho que ya está, no es algo que ya está dado, ¿no? Podríamos decir que por la misericordia de Dios y por Jesucristo podemos ser iglesia, pero es un camino que cada uno de nosotros tenemos por delante. Somos iglesia en la medida que nuestros hechos y nuestras conductas y nuestros dichos van hacia la unidad, van hacia la comunión. Es decir, somos iglesia en la medida en que nosotros cada día queremos ser iglesia. Y hacemos todo por estar juntos, compartiendo la palabra, amándonos los unos a los otros y acompañándonos los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros. Ser iglesia es un camino que tenemos por delante y que es una enseñanza que nos da el desierto. Así como Israel tenía el camino de ser pueblo, el objetivo de ser pueblo, el llamado a estar juntos y ser pueblo, nosotros tenemos el llamado en el desierto que nos toca vivir en nuestro tiempo a ser iglesia, a ser un pueblo unido, una familia de Dios. Y esto es un llamado que se construye todos los días con las decisiones de cada uno de nosotros. Pero fíjense, decíamos, este conjunto de personas, ¿no?, que aún no es un pueblo, entra al desierto y se constituye un silencio, se constituye una verdadera pausa. Estamos acostumbrados a pensar que la pausa es una suerte de detenimiento, ¿no? Es decir, yo cuando pauso entiendo que algo se detiene. Y muchas veces tiene una carga negativa, ¿no? Detenerse, no producir, estancarse, ¿no? Es decir, por eso evitamos las pausas, ¿no? Y decimos que las pausas son negativas. Sin embargo, las pausas son sumamente necesarias. Pero vivimos en una sociedad sumamente atravesada por la lógica de la cantidad, de lo cuantitativo.
en donde lo que es más es mejor que lo que es menos, cuando no necesariamente es así. Pero vivimos en una época en donde se privilegia la cantidad por sobre la calidad. Por lo tanto, cuando yo veo 1000 elementos de algo, ¿no? 1000 objetos, seguramente debe ser mejor que uno solo, ¿no? Y la realidad no es así. La producción en masa muchas veces privilegia la cantidad y reduce la calidad de los elementos para poder tener mayor cantidad. Por lo tanto, nosotros pensamos en esa lógica, ¿no? Queremos más tiempo, más dinero, más trabajo, más experiencias, más de todo. Cuando el más no necesariamente es algo mejor, ¿no? Y la palabra de Dios nos llama no al más, sino a la excelencia, a lo mejor. Al quizás no tener tantas cosas como uno quisiera, pero que esas cosas que uno tiene sean de valor y sean para la eternidad. Por lo tanto, si nos corremos de la lógica de esta época, vamos a privilegiar el hecho de no la producción en masa y constante y exigente, sino el hecho de poder poner nuestros ojos en lo que realmente vale. Y para eso es necesario hacer una pausa, porque vivir acelerados, ajetreados, cansados, ansiosos y afanosos no nos lleva a nada más que a la tristeza, a la depresión, a los trastornos de ansiedad, y a declinar en los proyectos que tenemos en nuestra vida, porque nos cansamos de intentar ideales que no son más que eso, ideales que no se tornan reales. ¿Para qué sirve una pausa? Para poder ver lo que está a nuestro alrededor. Miren, el otro día hablaba con un conocido que me contaba que él se percató en este tiempo que durante los 5 años que él concurre a su trabajo en colectivo, nunca se había percatado de lo que el colectivo recorre para llegar a su trabajo. ¿Por qué? Entraba al colectivo, ya sea que esté parado o sentado, se conectaba al celular, se ponía música, miraba las actualizaciones y no miraba a su alrededor. Durante 5 años la misma rutina, tanto ida como vuelta, conectado a una distracción sin mirar a su alrededor. En una oportunidad dice que se quedó sin batería hace poco, porque no le cargaba el celular bien, entonces no pudo conectarse como hacía de costumbre, y lo único que le quedó era ver por la ventana, ¿no es cierto? Y recién tomó conciencia del trayecto que hacía el colectivo, de los lugares por donde pasaba, a lo cual se sorprendió de ver ciertos negocios que le gustaban, un parque, ¿no? Miraba los rostros de las personas que subían, se tomó el tiempo para ver lo que pasaba a su alrededor, a partir de una contingencia con el celular. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando nuestra vida y los días de nuestra vida sin percatarnos de lo que pasa alrededor, sin hacer una verdadera pausa, sin tomarnos el tiempo? Estamos compartiendo este tiempo por YouTube. YouTube es un elemento que nos permite reproducir un sinfín de cosas, este mensaje como también un montón de otros videos. Y vieron que en todo reproductor la pausa, ¿no es cierto?, es diferente a detener una reproducción. ¿Se dieron cuenta? Nosotros las confundimos, pero los reproductores están bien delimitadas. Una cosa es detener una reproducción para que vuelva al inicio, ¿no es cierto?, generalmente, y otra cosa es pausarla. Cuando yo la detengo es que no quiero seguir viendo y de pronto vuelvo al inicio. Pero cuando yo la pauso es que quizás yo quiero anotar algo de lo que se está diciendo. Quiero generar un espacio, quiero generar un momento de silencio para poder reflexionar sobre esa palabra que escuché, sobre ese texto que he leído, sobre eso que se está hablando. Es decir, comunicarme con lo que estoy escuchando o viendo. Sin pausa es imposible una comunicación y una reflexión. Piénsenlo. Si alguien nos habla sin ningún tipo de pausa, sin ningún tipo de puntuación, sin ningún tipo de momento, son palabras, ¿no es cierto?, unidas una tras otras que no tienen ningún sentido. Lo que es posible que se entienda lo que yo estoy diciendo son las pausas que se van generando en la comunicación. De otra manera es mero ruido y rápidamente lo apago, ¿no?, porque me aturde. De la misma manera, cuando uno está hablando con un otro, ¿qué es lo que hace para darle un lugar de entrada, ¿no?, y que el otro responda? Hace una pausa en lo que uno está diciendo y le da espacio al otro para que pueda hablar. Fíjense, para dialogar es necesario hacer una pausa en lo que uno piensa, en lo que uno tiene, en lo que uno trae, y a veces es muy difícil,
Porque uno quiere hablar y hacer catarsis, pero catarsis o un soliloquio no es un diálogo. Para poder dialogar con otro y tener un cambio a partir de lo que el otro me puede decir o el otro me puede compartir, es necesario hacer una pausa. Es necesario hacer un silencio. Y fíjense, no es estancamiento, no es pérdida de tiempo, es necesario para poder saber de dónde vengo y hacia dónde voy. El desierto es una pausa que Dios le dio al pueblo de Israel para poder tener un encuentro con ellos. Es una pausa que les dio para tomar conciencia de dónde venían y hacia dónde tienen que ir. Imagínense si hubieran atravesado el Mar Rojo e inmediatamente entraban en Canaán, ¿no? ¿Qué tipo de reflexión hubieran tenido? ¿Qué tiempo de enseñanza hubieran tenido? No se hubiera dado el primer pacto en el Sinaí, que fue en el desierto. Por lo tanto, fue necesaria esa pausa en la vida del pueblo de Israel para que luego entiendan que tengan que ser un pueblo, que tienen que estar unidos, porque Dios los llama a esa unidad. Hoy Dios, con la contingencia que estamos atravesando, nos llama a una pausa. Pausa en general, como mundo, pero también pausa individual en cada uno de nosotros. Y Dios quiera que podamos entender cuáles son las pausas a las que Dios nos quiere llevar en este tiempo, haciendo el silencio necesario para que Dios pueda comunicarse con nosotros y nosotros sepamos cómo avanzar. En segundo lugar, el desierto es un lugar de encuentro y también de reencuentro. Dijimos, Dios se encuentra con el pueblo de Israel en el Sinaí, ¿no? Y les da no solamente las leyes que van a marcar su conducta, su accionar, ¿no? Tanto en lo horizontal como en lo vertical, es decir, para con Dios como para entre ellos, sino que también se va a revelar como un Dios personal, ¿no? Hasta allí, Dios era el Dios de Moisés, era una presencia que los cuidaba, era el Dios de sus antepasados, pero en el Sinaí, en el desierto, Dios se vuelve su Dios personal, el Dios de cada uno de ellos, y hace pacto personal con cada uno de ellos. Hermanos, es hermoso saber que Dios existe, porque es la realidad. Es hermoso saber que en Jesucristo tenemos vida eterna y que es nuestro Salvador. Es hermoso saber si nuestros familiares creen y siguen los caminos del Señor. Pero es muchas veces necesario que todas esas enseñanzas, que todo ese aprendizaje, que toda esa teología y doctrina se vuelva experiencia personal con el Señor. No importa los años que nosotros tengamos. Fíjense, 38 años podemos estar deambulando en un desierto sin ningún tipo de aprendizaje. Es necesario que lo que Dios nos enseña se vuelva carne en nosotros, se vuelva pensamiento, se vuelva emoción, se vuelva decisión, se vuelva personal. Lo que Dios habla, me habla. Lo que Dios enseña, me enseña. Lo que Dios transmite, transmite. Dios mueve a la iglesia, Dios me mueve a mí también porque yo soy parte de la iglesia, porque yo armo la iglesia, porque constituyo el pueblo de Dios. No hay palabra de Dios que no sea personal. No hay enseñanza que Dios no te dé a vos porque te conoce por su nombre. Y aparecen las palabras de Moisés en los israelitas. No temas ni desmayes porque Dios está con vos, porque es un Dios personal que está a tu lado. A veces sabemos que Dios es personal, pero lo vivimos impersonal, ¿no? Decimos, Dios es personal, yo puedo orar, puedo leer la palabra, Dios me habla, pero vivimos nuestra vida como si Dios fuese algo impersonal, como una suerte de fuerza a la cual acudo cuando tengo un problema. Por eso a veces estoy tanto tiempo en un desierto, porque no entiendo que Dios está conmigo ahí en el desierto, desde el primer día hasta el último, de que en el trayecto de mi vida yo estoy caminando con Dios en todo momento, porque Dios camina conmigo. Y esto es lo hermoso que nos trae la enseñanza del desierto. No hay desierto que no se vuelva camino en manos de Dios. ¿Saben? El desierto es un lugar de dificultad, es un lugar de muchísimo esfuerzo. Pero me gusta la imagen de pensamiento que tenía el mártir Esteban cuando en el discurso que dio en el Sanedrín previo a ser apedreado, allí en Hechos capítulo 7, él hablaba de la historia del pueblo de Israel y decía algo muy cierto. Ellos estaban en el desierto, ellos iban a la tierra prometida, ellos eran guiados por Dios, pero el corazón de ellos seguía en Egipto.
Hermanos, no podemos caminar el camino de Dios si nuestro corazón no está en el lugar correcto. No hay cambios que no se den de manera integral. O nuestro ser es para Dios o estamos fragmentados. O nuestro cambio es íntegro y total o es un cambio fragmentado o hipócrita. Fíjense lo que decía Esteban. Ellos iban en el camino que Dios les decía, pero su corazón seguía pensando en Egipto. Su corazón estaba en Egipto. Hermanos, nuestro corazón tiene que estar en la promesa que Dios nos da. Esto es un encuentro con Dios. Y si ese encuentro se dio hace mucho tiempo en tu vida, Dios te llama a un reencuentro en el desierto que estás pasando en este momento. A que sepas de que no solo tenés que caminar el camino que Dios te dice, sino que tu corazón tiene que estar en ese camino. Tu corazón tiene que estar en ese horizonte que Dios te promete. Tu corazón tiene que estar en esa promesa que Dios te da para que tu vida sea bendecida. Que tu corazón esté en el lugar correcto y en el encuentro con Dios. En tercer lugar, y voy un poco más rápido, el desierto es un lugar de dificultad en donde enfrentamos nuestros miedos. Entonces dijimos, el desierto es un lugar de pausa, el desierto es un lugar de encuentro, y ahora decimos, el desierto es un lugar en donde enfrentamos nuestros miedos. Y claramente me refiero a la imagen del pueblo de Israel teniendo que enfrentar esos pueblos de gigantes que los duplicaban o triplicaban en cantidad, solamente por la confianza que tenían en el Señor. Fíjense, el desierto les daba esto, ellos no eran nada. Ellos en sí mismos eran un pueblo pequeño, que ni siquiera era pueblo, como habíamos dicho hace un rato, aún. Y tenían que enfrentar ya naciones constituidas, tribus constituidas, que estaban en esos territorios hace tiempo. ¿Y cuál era su única arma? Pero tenían la más poderosa, la presencia de Dios. Pero ellos no la consideraban suficiente. El miedo los paralizó, los quebró y los estancó, de tal manera que estuvieron deambulando 38 años por Cades Barnea. Hermanos, el miedo es algo que no podemos evitar en la vida porque es una emoción y somos seres humanos. Pero sí podemos trabajar para que el miedo no nos domine, para que el miedo no nos paralice, porque es el miedo lo que nos estanca, no las pausas. Esa es la gran diferencia. El miedo nos detiene, nos hace volver al inicio, nos hace volver y empezar de cero muchas veces, nos hace huir, nos hace escapar, pero no la pausa. La pausa es un momento para poder seguir. Y el miedo es paralizarme sin saber a dónde escaparme o a dónde ir. Ustedes saben que hay un sistema, ¿no es cierto?, humano, diría básico, y es el de ataque-huida, ¿no? Ante un peligro, ¿no?, uno puede o paralizarse, atacar, ¿no?, o huir. Fíjense que Israel, en lo que leímos, pasó por todos esos estadios. Sintieron tanto miedo que primero quisieron huir. Cuando Dios les dice que no iba a permitir esto y que por tanto no van a entrar ni van a recibir la bendición que les había dado por temor, ellos pasaron al ataque. De huir pasaron a querer atacar de una manera enteramente impulsiva, sin la guía de Dios, y terminó en el fracaso que terminó como leímos. Hermanos, no sirve manejarnos por nuestros impulsos, porque escuchar nuestros impulsos es no estar mediado por ningún tipo de pensamiento. A veces decimos, lo mejor es la acción. Sí, la acción junto a la planificación. Porque la acción en sí misma es simplemente un ataque ante algo que nos molesta, ante algo que tememos, ante algo que nos produce ansiedad, y el resultado no siempre es positivo. De hecho, la mayor parte de las veces no lo es. Fíjense este relato. Por lo tanto, el desierto nos enfrenta con nuestros miedos y hace que nosotros podamos vislumbrar quién es el que está realmente a nuestro lado. Fíjense, el desierto es un lugar que está privado de toda distracción. En el desierto no hay más que horizonte, no hay más que arena, no hay más que viento. El desierto es un lugar en donde nos privamos de toda distracción para poder enfocar nuestra atención en lo que realmente está allí, y es la presencia de Dios. Los desiertos que atravesamos son lugares en donde nos tenemos que despojar de todo lo que nuble nuestro juicio, de todo lo que nuble o obture la escucha de la voz de Dios, de tal manera que la escuchemos y sepamos para dónde ir. Hay algo que me gusta del desierto, ¿no? Y es que en el desierto no hay un camino preestablecido, ¿no? No hay una senda, una bicisenda, ¿no? En el desierto tampoco hay atajos. Yo no puedo pedir un taxi en el desierto. Por más que queramos, ¿no? No hay señal del celular, por lo tanto no puedo pedir ni ningún tipo
de remis, ¿no? No puedo pedir un Uber, no puedo pedir un Cabify, no puedo pedir algo que me vaya a buscar. No puedo pedir comida en el desierto. En el desierto hay un solo recurso humano y es caminar. Y un recurso poderoso espiritual y es la presencia del Espíritu de Dios. Y fíjense, dijimos no hay camino. ¿Por qué? Porque como dice el antiguo poeta español, camino se hace camino al andar, ¿no? En el desierto, cuando empezamos a caminar, es donde se vuelve ese trayecto un camino y nos lleva a un lugar, ¿no es cierto? Si no es dar vueltas, ¿no? Perder el tiempo, estar llenos de miedo, de ansiedad, sin poder saber qué hacer. Hermanos, el desierto nos enseña que hay trayectos que tenemos que hacer. Y esta es la bendición de Dios en este tiempo. Dios quiere armar un camino en el momento desértico que estás pasando, sin atajos, sin inmediatez, sin facilidades, sino con confianza en Él, sabiendo que te va a llevar a esa promesa. Y hay algo hermoso en esto, ¿no? Canaán era la tierra prometida, pero Dios hizo al pueblo de Israel que vaya hacia Canaán. No hizo que Canaán vaya hacia el pueblo de Israel. Pensémoslo bien. A veces decimos, Dios me dio esta promesa y oramos para que la promesa venga. No, hermanos, a veces hay que ir hacia la promesa. En todo el texto bíblico vemos que Dios promete, pero siempre a partir de un camino que cada uno de nosotros, como lo hicieron los profetas y los antiguos, lo hicieron. Hay un camino que hay que hacer. El mismo Señor Jesucristo hizo un camino hacia la cruz. Por lo tanto, la bendición está allí. La promesa de Dios está allí. Pero hay un camino que vos y yo tenemos que hacer para llegar a la promesa. Orando y caminando. Para finalizar, la cuarta enseñanza que veo que nos da el Señor en el desierto es que el desierto es un lugar de providencia. Pensemos cómo a lo largo de todo el trayecto Dios no hizo faltar nada al pueblo de Israel. De hecho, la palabra de Dios dice que hasta la ropa no envejecía, ¿no? Lo cual es formidable. Dios les dio alimento, tanto el maná como las codornices. Dios les dio agua en un desierto de manera milagrosa. Dios les dio sanidad cuando cayeron enfermos. Dios les dio dirección. Dios les dio líderes. Dios les dio su presencia a través del tabernáculo. Dios les dio y les dio. Dios proveyó todo cuanto ellos necesitaban. Pero había un obstáculo a la providencia de Dios, que no provenía de Dios, sino del mismo pueblo. Y eran las quejas, las murmuraciones. Por eso, hermanos, en todo desierto tenemos la promesa de que Dios nos va a brindar y proveer todo cuanto necesitamos. Pero debemos desterrar toda queja, toda murmuración, toda tristeza, toda angustia, porque Dios está ahí donde estás, ya sea en Egipto, en el desierto, en Cades Barnea, entrando a la tierra prometida. Dios está proveyendo todo cuanto necesitamos. Donde no hay camino, comenzá a caminar y Dios va a armar un camino. Donde pensás que no hay alimento, caminá y Dios te va a dar alimento. Donde pensás que no hay agua, caminá y el Espíritu de Dios va a refrescar tu alma. Donde pensás que es todo desierto y no hay dirección, caminá, porque Dios tiene mucho que enseñarte y también mucho que bendecirte. Se está pasando un momento difícil. Dios quiera que esta palabra pueda ser de aliento a tu vida. Y recordá, aún en el desierto, Dios te habla. Que Dios te bendiga.